Bueno, ahora sí, buenas noches amigos. Espero que su día haya ido bien. El día de hoy, la clase, la clase que vamos a realizar tiene relación con la prohibición contra el robo, que es una de las 7 categorías de leyes, de las leyes no magiadas que conocemos. Eh, Antes de eso sí quisiera señalar y complementar que la última clase que vimos sobre la prohibición contra la blasfemia, hubo un punto que no mencioné mayormente y que tiene que ver con que una de las derivaciones que se desprende de la prohibición contra la blasfemia tiene que ver con respeto hacia los padres, ya que los sabios explican que para la creación la creación de una vida, la formación de una nueva vida, existen tres actores, que son el hombre, la mujer y Dios. Por tanto, Dios Dios otorga una cierta autoridad a los padres que se debe respetar. Por lo tanto, cuando hablamos de la prohibición contra la blasfemia, eh, hay aspectos relacionados que se relacionan con la relación entre el hombre y Dios, pero también entre las personas, ¿ya? Ese punto ya creo que no lo había mencionado. Como les comentaba, sin embargo, la presentación del día de hoy se va a abocar a lo que tiene que ver con la prevención contra el robo. Y voy a comenzar a proyectar desde ahora. Veamos. ¿Ven mi presentación? Ahí parece que ahí está entrando. Ahí sí. Debería verse ahora. Ya, que esta cosa se pegó. Ahora sí. Bueno, logro avanzar. Ahora sí. Entonces, como les comentaba, la clase de hoy tiene que se enfoca en la prevención contra el robo, con todo lo que se implica. Eh, eh, Hay un texto en el Talmud que puse acá como introducción que señala que hay una conexión que una de las causas por las que Dios decretó el diluvio eh, fue, fue el robo. Y en el Talmud, y en este relato dice lo siguiente: y dijo Dios a Noah, el fin de toda carne llegaba ante mí. Rabbi Yohanan dijo: mira cuán grande es el poder del robo, ya que la generación del diluvio violó todo precepto, pero su sentencia no fue sellada hasta que extendieron sus manos a ese robo, como está dicho, porque la tierra está llena de robo por causa de ellos, y aquí yo los destruiré junto con la tierra. Y está escrito: el robo se ha convertido en vara de maldad, nada saldrá de ellos ni de su multitud, ni ninguno de ellos ni habrá llanto por ellos. Eh, la palabra que que acá se traduce como robo es la palabra hamas, que significa violencia, pero los sabios lo interpretan como una alusión al robo. Como vemos, desde de este texto se puede desprender que el robo tiene consecuencias que no solamente van a afectar la, a la propiedad de una persona determinada, sino que también pueden afectar a la sociedad como tal. Y hay una reflexión rabínica que dice que cualquiera que nunca se haya dejado de un acuerdo valioso o que nunca haya perdido una enorme suma de dinero debido a sus convicciones religiosas, no ha respetado las leyes monetarias de Torah. Ahora bien, como sabemos, una base de la convivencia social es la preservación y respeto de los bienes de uno y el resto. Eh, Hay ciertas normas implícitas que se requieren para vivir en sociedad, y una de ellas, como se menciona aquí, es el respeto a la propiedad privada. Pero junto con respetar la propiedad de los bienes, también hay otros aspectos más abstractos que son importantes de respetar, como por ejemplo la identidad de una persona, también su integridad física eh, y su libertad, la cual, por ejemplo, en los casos de secuestro es violentada y también constituye una forma de robo. Ahora bien, cuando abordamos las leyes relacionadas con el robo, hay que tener en cuenta que dentro de las leyes no magias, esta es una ley más compleja, por decirlo de alguna forma, ya que las sociedades como tal son cambiantes. Eh, Constantemente se van produciendo modificaciones, ya sea a nivel financiero, tributario, etcétera. Entonces, eso va generando desafíos sobre cómo se aplican las leyes de la Torah respecto a estas materias. Por otra parte, hay que tener en consideración que algunas de las leyes de la Torá son más estrictas que las leyes seculares, lo que se refiere a los aspectos financieros o tributarios, y a su vez también hay ciertas leyes en las que la Torá es más flexible que las leyes seculares. Pero aquí voy a anticipar que pese a que ocurre esto, eh,
no se permite transgredir una ley del Estado bajo la excusa de que la Torá me permite hacer tal o cual cosa. Porque, como mencionamos en clases anteriores, en un estado donde hay un régimen democrático, donde se han desarrollado leyes justas, eh, eso constituye una transgresión del principio que señala que la ley del Estado es ley y tiene que cumplirse. Y eso obliga tanto para judíos como para no magias. Y por tanto, el cumplimiento de la voluntad divina requiere del estudio y análisis de distintas situaciones que encontramos en la vida cotidiana y que tienen que ver con lo económico y con otros aspectos de la propiedad como tal. En la próxima clase, nuestro amigo Juan nos va a hablar sobre lo referente al derecho de propiedad, al robo, pero ya de acuerdo a lo que se establece en la legislación chilena y en el derecho. Por otra parte, respecto al robo, hay que tener en cuenta que hay una fuerte inclinación del ser humano hacia el dinero, así como también a desear cosas de otras personas. Eso lleva a que incluso en algunas ocasiones, tanto judíos como no ignoremos, pasemos por altos o pasemos por altos estas leyes que tienen que ver con materia económica, lo cual lamentablemente trae consecuencias negativas tanto a nivel personal como social. Y de esto podemos defender que existe una provisión universal contra el robo, en donde claramente hay diferencias entre judíos y no magias. Esta gracia, sin embargo, se va a enfocar netamente en lo que tiene que ver con la provisión contra el robo para no magias. Entonces, la pregunta que surge al interior, ¿qué acciones se consideradas como robo para una magia y qué implicancias tienen estas acciones? Como resumen temático, vamos a revisar la evidencia de las fuentes judías, las fuentes de la Torá y la teología rabínica, el entre el robo y hurto, formas de robo y los temas que ahí se mencionan. Antes de eso, sí, como introducción, como señalamos anteriormente, las 7 leyes son entendidas como, más que como leyes individuales, como categorías de leyes, que se desglosan en varios derivados. Les mencioné en la primera clase que existía una lista con 30 leyes que se menciona, bueno, existen 30 leyes que se mencionan en el Talmud y se hicieron listas posteriormente en la Edad Media que pretenden explicar qué comprende cada una de estas categorías. Y así, por ejemplo, el rabino Shemuel Ben Hofni señala escuetamente que la prohibición de no robar se refiere explícitamente a no robar y hurtar. Y por otro lado, el rabino Menahem Azaria de Fano, aparte de señalar que se refiere a no robar, también incluye un aspecto súper importante que tiene que ver con no estudiar parte de la Torah no relevantes para la magia. Es decir, acá no se refiere al robo desde un punto de vista económico, sino que desde un punto de vista de la identidad espiritual, lo cual también vamos a ver en esta clase. Ahora bien, como bases textuales, primero que todo hay que tener en consideración que cuando se habla de la reducción del robo, la primera insinuación que encontramos al respecto se encuentra en el libro de Bereshit, Génesis, cuando los primeros seres humanos están en el jardín de Edén, en donde dice, y Dios ordenó al hombre diciendo, de todo árbol del jardín puedes comer libremente, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no debes comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. En este texto, los sabios han encontrado alusiones a las 7 leyes, pero al leerlo en contexto, la prohibición que establece Dios de comer de este árbol, no solamente tiene una connotación alimenticia, sino que también tiene que ver con no tomar eh, aquello que Dios nos ha permitido o no nos ha dado acceso. Entonces, esa es la primera alusión que encontramos en la Torah sobre el robo. Después de esto, encontramos otro texto que es el texto de no robarás. Los sabios judíos explican, sin embargo, que la prohibición que aparece en el libro de Éxodo tiene que ver tiene más relación con el secuestro que con el robo de bienes, con el secuestro de una persona, que como señalaba también es una forma de robo. Y por otra parte, hay un texto levítico que señala que no se deben hurtar ni cometer fraude y mentir contra el prójimo. Ahora bien, teniendo en consideración esto, es muy común que uno suele, eh, es muy común que uno utilice la palabra robo de manera genérica. Sin embargo, existe una diferencia conceptual entre lo que es robo y hurto. Y esa diferencia también está presente en el contexto de la Torá. En hebreo se utiliza el término keneiva para la palabra hurto y geseila para robo. ¿Cuál es la diferencia clave entre hurto y robo?
bueno, me gustaría que si alguno tiene un Tanaj cerca, me ayudara leyendo, por favor. Luis, ¿tiene la Torah cerca? Voy a buscarla. Por favor. Levítico. Levítico 19. No tiene 19 la mía. Ay, parece que no tiene. Me la robaron. Levítico 19:13 dice, según este, eh, no defraudarás a tu prójimo y no robarás. No retendrás durante la noche el salario del jornalero contigo hasta la mañana. Ya, y 2 Samuel 23-21, ¿qué es lo que dice? Ay, me la complican más, ¿por dónde encuentro eso? Tengo que Eso acostumbrarme. está en la sección de los profetas, Nevi'im. Sí, sí sé, pero es que en este Tanakh está, no es la Reina Valera, entonces me cuesta más encontrarlo. Ah, ya, bueno, no importa entonces, Luis. Entonces, bueno, en eso, en los textos que ahí se menciona, eh, Samuel, 2 de Samuel. A ver si lo encuentro. Encuentro a Samuel. ¿Dónde está Samuel? No lo encuentro, Samuel. No, se me perdió Samuel. no, pero no importa, era Pero para cuando lo explicar algo, encuentre, cuando lo encuentre. pero bueno, en el primer texto, Levítico 19:11 y también 19:13, específicamente se relaciona con la obligación contra el hurto. Y el texto de 2 Samuel 21 es un ejemplo del robo. La diferencia está, eh, Samuel 23, 21. ¿Mm? Ya voy. 23, 21 dice así. Él mató al hombre egipcio, hombre de aspecto aterrador. En la mano del egipcio había una lanza, pero bajó contra él con una vara, arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con su lanza. Si se 2 fijan, Samuel en este 22, caso, 20. la víctima es consciente del acto. Eh, cuando hablamos de robo, cuando hablamos de un hurto, la acción es llevada a cabo en secreto, sin que la víctima tenga conciencia de eso. En cambio, cuando hablamos de robo, el robo generalmente es ejecutado por la fuerza y con completo conocimiento de la víctima, como en el ejemplo que acaba de leer Luis. En el Talmud de esto se establece una distinción clara entre una situación y la otra. El robo como tal, por ejemplo, incluye el robo armado, el robo a mano armada, el utilizar la amenaza, la intimidación e incluso el chantaje. Por lo tanto, cuando hablamos de robo hablamos de una acción en la cual la víctima tiene conocimiento, en tanto el hurto es algo en la cual se le quita algo a la persona sin que ésta sepa que se le ha extraído. Ahora bien, eh, en el caso de los judíos hay que señalar que cuando, a ver, en el caso de los judíos hay un monto mínimo, entre comillas, que se considera como condenable o sancionable, entre comillas. En cambio, bajo la ley noágida, eh, las sanciones se comienzan a aplicar independientemente de cuál sea la cantidad que se haya robado. Eh, no, se, no se debe robar ninguna cantidad. Eh, Sin embargo, hay algunos casos, por ejemplo, en los que, a ver, está lo que conocemos como robo hormiga. Como vulgarmente conocemos el concepto de robo hormiga, que es una forma de hurto en el fondo, en donde básicamente uno saca pequeñas cantidades de algo que no le pertenece. Por ejemplo, en el trabajo, supongamos que eres una empresa constructora y comienzas a sacar clavos. Eh, Quizá uno diga que por la cantidad que saca sea insignificante, pero supongamos que no solamente saco yo, sino que saca otra persona y otra persona. Y eso era como consecuencia un desmedro para mi jefe o para el trabajo, para la empresa en sí. Por lo tanto, el robo como tal tiene como consecuencia que va a menoscabar desde un punto de vista económico a la persona en este caso. Por lo tanto, incluso el robo hormiga, como les comentaba, va a estar prohibido. Ahora bien, hay varios tipos de robos puntualmente. Uno de ellos es el fraude.
dentro de los ejemplos del fraude está el uso de dinero falsificado en transacciones, cosa que es muy común en ocasiones. Por otra parte, el uso de pesos o medias fraudulentas en un negocio, que es una práctica que viene desde la antigüedad, en realidad no es algo nuevo, pero que también es un ejemplo de fraude. Y también algo que ocurre a veces cuando se presenta un artículo de manera deshonesta, ya sea que esté a la venta o no arriendo, es decir, yo vendo algo y omito que ese algo tiene fallas, y después de eso me desentiendo. Este tipo de actos claramente están prohibidos contra la Torá, y también van contra el sentido común. Y aparte de eso, no pagar impuestos de acuerdo con las leyes de la nación a través de lo que se conoce como evasión fiscal. A ver, como les comentaba, hay un principio que dice que la ley del reino es la ley, y eso implica que, por ejemplo, cuando en el Estado se cargan tributos, ciertos tributos que van a permitir el funcionamiento de la sociedad o de ciertas instancias, esos tributos son aceptables, son válidos y se deben respetar. Por tanto, cuando no se cumple con eso, se incurre en una transgresión de las leyes noajias. Es distinto, sin embargo, cuando se crea un impuesto que claramente es un abuso. Ahí la responsabilidad no es de quien tiene que pagarlos, sino más bien del Estado. Pero eso se hace sobre todo en regímenes totalitarios, en dictaduras, etcétera. Ahora bien, otras formas de robo también está, por ejemplo, el plagio. El plagio básicamente el plagio como tal representa un atentado contra la propiedad intelectual. Por otra parte, el secuestro, como le comentaba, representa una acción que atenta contra la libertad individual de la persona, y además, dentro del secuestro también se incluye lo que tiene que ver con la violación, que vamos a ver a continuación. Y por otra parte, también está prohibido la retención del salario de un trabajador. Esa revisión es aplicable tanto para un judío como para un no judío. Y tiene que ver con mantener honestidad en los tratos comerciales. Como vemos, el robo abarca distintos aspectos de las relaciones humanas, no solamente desde un punto de vista económico o monetario, sino que también tiene que ver, como les comentaba, con aspectos más abstractos e incluso espirituales. Ahora bien, la violación como tal, como les comentaba, es una forma de secuestro ya que constituye el robo a un ser humano, en donde por un lado se le arrebata la libertad, pero por otro lado se le obliga a hacer cosas contra su voluntad. Por tanto, este representa un crimen capital de acuerdo con las 7 leyes. Un ejemplo clásico de las consecuencias de la violación se ve en la historia de Dina, la hija de Jacob, que fue violada contra Shechem, fue secuestrada, llevada contra su voluntad. Y bueno, ya sabemos lo que pasó finalmente con el pueblo en sí. Pero el punto está en que la violación de Dina es el ejemplo clásico de la transgresión de este principio, que no va en lo que tiene que ver en este caso contra la inmunidad sexual, sino que más bien se relaciona con el robo por lo que explicaba antes, ya que el secuestro, así como la violación, son robos, pero de seres humanos, no de objetos. Por otro lado, la base textual contra el secuestro y la violación está en un texto escrito por Maimónides, en la Mishneh Torah, donde dice que en el secuestro de la persona transgrede un mandamiento negativo, como dice Éxodo 20:13, no robarás. Este versículo figura el decálogo y sirve como advertencia contra el secuestro. De manera similar, una persona que vende a un secuestrado viola un mandamiento negativo, ya que esto está incluido en la orden, no lo venderás como se vende a un siervo. Estas dos transgresiones no se castigan con azotes porque implican la pena capital. Como dice Deuteronomio 24:7, cuando alguno se ha sorprendido robando a uno de sus hermanos, ese ladrón morirá, será ejecutado por estrangulamiento. En el caso de la magia es por decapitación. Pero el detalle está en que, como podemos ver, la violación como tal, al igual que el secuestro, constituyen crímenes graves bajo las leyes no magias, y por lo tanto se deben evitar. Ahora bien, un momentito. Ahora bien, en el concepto de revisión de identidad, que tiene que ver en este caso con lo referente a la ley de Torah, cuando uno lee el Talmud, hay ciertas declaraciones que pueden ser un tanto polémicas en lo que se refiere con los noajias. Por ejemplo, si el noagia realiza ciertas acciones, la sanción que le corresponde es la pena capital, y uno se queda para adentro. Una de ellas, por ejemplo, dice que un no judío que se adentra en la Torá, en el estudio de la Torá, es responsable de la muerte, ya que dice, la Torá fue mandada por medio de Moisés como herencia de los hijos de Jacob. Es una herencia para los judíos, no para los no judíos.
Entonces, si uno lee este, por ejemplo, se queda con la idea de que los rabinos son súper duros con lo referente al estudio de la Torá, con los no judíos, al punto de decir que son dignos de muerte. Sin embargo, en otros textos leemos que cuando uno se compromete al estudio de las 7 leyes, eh, su nivel espiritual se asemeja al del sumo sacerdote, específicamente al de Melquisedec o Shem. Eh, entonces hay una contraposición en este sentido. Pero para entender esto tenemos que tener en consideración que, como dice el versículo que se cita de Deuteronomio 23:4, la Torá es herencia de Israel, no es de las naciones. Para que una persona no judía reciba como herencia plena la Torá, debe convertirse. Antes de eso está sujeta bajo la ley noahias y sus derivaciones respectivas. Y además, como comenté en clases anteriores, también un noagia puede observar libremente aquellas leyes que tengan un impacto a nivel social en su vida cotidiana, eh, y que no sean religiosas. Sin embargo, cuando observa una ley que fue a los judíos como si fuese algo propio, está rompiéndose un patrimonio que no le corresponde y por lo tanto, de acuerdo con esta interpretación, presentaría una forma de robo. Entonces, como les señalaba, el estudio de las partes rovidas de la Torah constituye una forma de apropiación. El estudio en profundidad de ciertas partes, como por ejemplo la Kabbalah, eh, es una forma de apropiación precisamente porque eso no corresponde a la dimensión no magia. Por otra parte, existe una provisión que se conoce como Hidusheidat, que consiste en innovar en materia religiosa. En el contexto de las 7 leyes, de las leyes no magia se refiere a establecer leyes o costumbres para el no magia, como si estas leyes fueron entregadas divinamente, divinamente como si hubiesen sido entregadas a los judíos. Por ejemplo, si un noagia dice que tiene que observar el Shabbat tal como lo hace un judío porque a él se le ordenó hacerlo así en el Sinaí, está de alguna manera innovando en materia religiosa y esto constituye una prohibición. El sentido de Hidusheidat, de la prohibición contra innovar en materia religiosa en este sentido, lo que busca es proteger la identidad del judío y del noagia, evitar confusiones, lo cual, como hemos visto en algunos grupos, es bastante, es bastante complicado. Es bastante complicado. En algunas religiones uno puede evidenciar eso, personas que tienen confusiones dicen que son hijos de Israel, que son efraimitas, etcétera, pero todo eso, como comentaba, de alguna manera implica apropiarse de cosas que no nos corresponden, entonces por lo mismo es una forma de robo. Rambam señala, sin embargo, que por ejemplo cuando un no judío estudia partes de la Torá que no le corresponden, se hace digno de muerte, pero más que ejecutarlo, se le advierte respecto a lo que está haciendo, pero no se le ejecuta. Entonces, hasta aquí hemos visto otros tipos de robo, ¿ya? El tema está en ver cuáles son las sanciones que hay en este caso. De partida, como señalé anteriormente, en general, eh, la pena por la transgresión contra el robo, al igual que como otra de las 7 leyes, es la muerte, la pena capital. Sin embargo, hay ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta, como por ejemplo, que hay personas que están, bueno, personas que tienen alguna discapacidad intelectual, por ejemplo, están, o algún trastorno psiquiátrico, de alguna forma, también bueno, en este caso están exentas de las penas que se aplican en este caso. Por otro lado, también hay que tener en consideración que no todos los robos van a ser eh, sancionables con la pena capital. Aparte de que cada país tiene sus propias legislaciones. Y también hay formas de robo que son tipificadas por cada país. Entonces también hay que tener en consideración el contexto en que se aplican estas leyes. No es cosa de decir, no, el robo como tal debe ser castigado con la muerte, porque como les comentaban, cada país tiene su propia realidad. Ahora bien, en el Talmud dice lo siguiente, dice, un noagia es punible con ejecución por el robo de una cantidad menor a una peruta. La peruta es una moneda que se utilizaba en la antigüedad. Cuando un judío robaba un valor mayor a una peruta, se considera ese robo era sancionable.
si era menor, no se contemplaba sanción. Sin embargo, acabamos en el Talmud que dice que un noagia es punible con ejecución por el robo de una cantidad menor a la peruta y se señala que él no puede devolverlo. Si uno lee esta declaración, nos encontramos ante un dictamen bastante tajante, es decir, el noagia debería ser condenado a pena de muerte solamente por robar y no tiene derecho a devolverlo. Sin embargo, como se eleva la mayoría de los actos de robo, salvo puntualmente el caso de secuestro y de violación u otros casos de los que mencionamos, eh, la mayoría de los casos de los actos de robo no justifica la aplicación de la pena de muerte. Acá en el Talmud vemos como declaración que el no agida no puede volver aquello, el ladrón, quiero decir, no agida no puede volver aquello que ha robado. Sin embargo, en la Edad Media hubo algunos sabios que se preguntaron si esto era algo definitivo, algo tajante, eh, en el caso del no agida. En el caso de los judíos puntualmente hay un versículo levítico que dice textualmente que aquel judío que ha robado debe devolver aquello que robó. En el caso de los noagias, esto, como les comentaban, estaba en el Talmud, se expresa que no se puede hacer. Sin embargo, en la Edad Media se comenzó a discutir sobre este pasaje y se llegaron a algunas conclusiones. Entonces, ante la pregunta si debe un ladrón no ágida devolver aquello que ha robado, hay distintas opiniones. Por un lado está la opinión de Rasti, que, bueno, ya que la mayoría aquí lo conoce. Rasti señala que la devolución del objeto robado no procede, porque la Corte no puede obligar al ladrón, no puede imponer una pena o una sanción eh, obligando a que restituya aquello que ha robado. Por otra parte, comentaristas posteriores a Ratti, también medievales, señalan que el no ágida, que aquella persona que ha robado, debe hacer la devolución, y la Corte además tiene derecho a exigir esta devolución. Como comentaba en clases anteriores, en materia legal, tanto judía como noagia, existe un concepto que dice que existe un principio que señala que se debe seguir la opinión de la mayoría de los jueces. La mayoría de los jueces, cuando comentan sobre este asunto, señalan que el noagia, independientemente de que sea condenado o no a muerte, debe devolver el objeto robado. ¿Ya? Y eh, para la devolución hay ciertas leyes o ciertos principios. Por ejemplo, si una persona ha robado algo, desea devolverlo, y aquello que ha robado está intacto, debe devolverlo directamente. Ahora, si aquel objeto que ha robado ya no está en sus manos o se destruyó, debe pagar al propietario el valor que corresponde al objeto. Por otra parte, si la persona ha modificado aquel objeto que ha robado y se arrepiente y desea de alguna manera compensar o restituir aquello que robó, el principio que se establece es que, por un lado, al modificar el objeto pasa a ser propiedad tuya, pero dado que ese objeto inicialmente fue robado, debe restituir al dueño anterior eh, el valor del objeto antes de que fuera alterado. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una radio y esa radio costaba 100.000 pesos, para dar un ejemplo. Llega el ladrón, me la roba, eh, y no sé, le introduce ciertas mejoras. eh, la radio que él tiene no es la radio que él tiene ahora no es la que me robó inicialmente, tiene algunas mejoras. Sin embargo, si él quiere resarcir el robo que hizo, en ese caso debería pagarme el valor equivalente al de la radio antes de que la modificara. No sé si entiendo un poco la idea. ¿Se entiende el ejemplo que di? Sí, se entiende, Fabi. Ya, entonces, gracias, Chris. Entonces, como les comentaba, de acuerdo con la norma es que un ladrón debe devolver aquello que ha robado. Ahora bien, por otro lado, la restitución también tiene relación con la techugá, con el arrepentimiento sincero. Hay que tener en cuenta que cuando se comete una violación de la ley civil, estas violaciones de la ley civil también son transgresiones espirituales. Es decir, cuando se comete un delito, también pueden convertirse en pecado. O sea, también es un pecado, mejor dicho. Así, por ejemplo, si una persona roba, también tiene un impacto a nivel espiritual, ¿ya? Y
Por tanto, la evolución se puede tomar como una parte del proceso de Techubá, de retorno a la senda, de retorno al camino que el Eterno ha trazado para nosotros. Eh, la Techubá o el arrepentimiento es algo que no solamente es propio del judío, sino que el Noagia también puede ser Techubá. Y por tanto, la evolución forma parte de este proceso, la restitución forma parte de este proceso de arrepentimiento. Y básicamente eh, un texto que se usa se cita en el Talmud para referirse a la conexión que hay entre la restitución y la Teshuvá, es un texto que está en el libro de Jonás, donde dice lo siguiente: una vez que el rey, una vez que el rey de Nínive en- em, establece un decreto para evitar la destrucción de su pueblo, él señala y que se recuren cosas con los hombres y las bestias y que clamen a Dios con fuerza y que retornen cada hombre de su camino malo y de la injusticia que está en las palmas de sus manos. Acá, de nuevo, la palabra que se lo saca como injusticia es la palabra Hamas, que como les comentaba, en sí significa violencia, pero que los sabios del Talmud lo interpretan en alusión con el robo. Y así en el Talmud que se comenta lo siguiente: Shemuel dijo, si habían construido una viga robada como soporte principal de su casa, la desmantelaban para volverla a su propietario original. De aquí se desprende que la techumbre completa no tuvo lugar, sino hasta que la persona, hasta que las personas, los ninivitas en este caso, restituyeron aquello que habían robado. Si una persona no hace una restitución completa, por tanto, la techumbre es incompleta y se considera como si no fuese sincera. Y bueno, muchas gracias. Esa es la última parte de la clase de hoy. En realidad es un tema bastante largo y complejo, que traté de resumir, porque había muchas cosas más que se podían abordar, pero considero que no lo da tiempo, fue mejor condensarlo. Juan, Sí, quería comentar algo que al leerlo lo encontré muy interesante. No recuerdo si su fuente original es Mishneh Torah o es un asunto que se plantea en el camino del gentil justo y es una excepción a la transgresión del robo que es muy peculiar, que tiene relación con un oficio determinado que menciona a las personas que se ocupan de la cocina, los cocineros, como trabajadores, que ellos no cometen una transgresión cuando sustraen pequeñas porciones de los ingredientes al momento de preparar una comida y consumen eso. Por ejemplo, estoy haciendo empanadas y saco una aceituna y me la como. No así, por ejemplo, si hay otras personas en la cocina, como por ejemplo el copero que está lavando loza, no puede hacerlo, pero el cocinero sí. Es muy curioso. Muy, muy curioso. Eso era. sí, de hecho, gracias por tocar ese punto, de hecho, también le iba a mencionar. De hecho, ese principio también es eh, parte de la misión Torah, específicamente del libro, si no me equivoco, no recuerdo el nombre en hebreo, pero el libro de los juicios, recuerdo que estaba traducido, pero es parte de la misma Torah. Básicamente se señala que a un trabajador se le permite comer de aquello en lo que él está trabajando, por ejemplo, tales como comer uvas cuando está trabajando en una viña. Eh, también, o sea, o bien, también, por ejemplo, eh, supongamos que estamos trabajando en un lugar donde venden otro tipo de alimentos, en teoría también podría hacerlo. Pero también hay que tener en cuenta que las reglas de lo que un trabajador puede y no puede hacer también están sujetos al tipo de contrato que tienen en el lugar donde trabajan. Así que también es importante considerar eso. Lo que señala la Mishneh Torah, efectivamente es así, pero también, como les comentaba, hay que tener en cuenta el contrato que tiene establecido. O bien la costumbre local si es que no hay un contrato firmado. Por ejemplo, si el contrato le permite comer, entonces está permitido, pero si no, aun cuando él trabaje, por ejemplo, en una viña y quiera comer uvas, no puede hacerlo. Así también, eh, si mi contrato me da espacio de hacer ciertas actividades en conjunto con mi contrato, eh, pero en conjunto con mi trabajo, también se podrían hacer siempre y cuando
siempre y cuando no representen una merma para el trabajo que estoy realizando. Y otra cosa importante que tenía que olvidé señalar es que los no judíos, o sea, los no agios no somos culpables por aquellas agresiones accidentales. Bueno, y eso, pero buen punto que has tocado, querido Juan. Hola, Pamela, diga. Oli. Bueno, gracias primero por la clase de hoy. Me gustó mucho. Entender como pequeñas cosas y bacán igual poder conversar un poco de detalles. Y que me pasa mucho siendo sureña, el tema de las plantitas, así como que voy caminando y saco una patillita de algo para hacer una plantita en la casa. Entendería que eso también es robo, ¿o no? Por ejemplo, en la calle, que si son públicas, son de todos, pero no tengo la autorización para sacar una plantita, más allá de que estaría reproduciendo una plantita que puede ser bonito, que es verde, que es vida, etcétera, etcétera, pero entendería también que no es correcto. Sí, sería una forma más que de robo, de hurto. Por lo que comentaba, el hurto como tal es una acción en secreto. Ahora, si es punible o castigable, claramente no, porque no va a representar una pérdida para el dueño, pero sí una forma de hurto. Gracias. Eh, con respecto a lo que estaba acordando Pamela, yo he visto y se ha dado que esa misma acción, la persona dice, me voy a robar una patillita, entonces ya ahí ya infringió la norma, con el solo hecho de decirlo así, me voy a robar esto, me voy a robar una patillita, me voy a robar una hojita. Yo creo que ahí ya cometió el robo. Es verdad, verdad. Hay otra cosa importante que creo que no mencioné, que se me iba a señalar, es que aquellos pasos en los que la persona se encuentra en riesgo vital. Por ejemplo, si la vida de una persona está en peligro, eh, y puede salvarse usando los bienes de su compañero, lo puede hacer, pero con la condición de que esa persona después devuelva aquello que haya tomado. ¿Ya? Entonces también es importante tener en consideración ese aspecto que hay ciertas circunstancias que influyen también en eh, cómo se evalúa, cómo se tipifica un robo. Y además, otra cosa importante es que, por ejemplo, si yo tengo que pagar una deuda, eh, y puedo hacerlo y me retrasan el pago de esa deuda, también es una forma de robo. Así como también si yo estoy trabajando para mí, como les comentaba, también si yo lo tengo al salario o no le pago pudiendo hacerlo, de igual forma es una forma de robo. Diga, Sol, aprovechar. Hola Fabián, Sol, hola a todos. hola Sol, tanto tiempo, ¿cómo estás? Sí, harto tiempo. Bien, ¿y tú? Bien cansado, pero bien gracias a Dios. Ah, ya, qué bueno. Y me alegro de verte por acá. Gracias por el tiempo que dedicas a esto. En realidad me estaba preguntando cuál era el propósito y la finalidad de que estos libros o estos libros de comentarios como el Talmud hicieran definiciones tan finas y le eran tan finos con respecto a, no sé, si me como 10 aceitunas es robo, pero si me como una no. ¿Cachai? Y está tratando de encontrarle propósito y sentido a eso, y lo único que se me viene a la cabeza, a lo mejor tú piensas algo distinto, es que también uno en esto tiene que hacer sinapsis, ¿no? Tiene que también usar el sentido común. ¿Cuánto de sus acciones tiene que también evaluarlas? Que debemos pensar dos veces las cosas que hacemos porque puede constituir un daño a una persona y el robo también tiene que ver con el menoscabo que uno causa. Me Ujú. refiero a las horas extras que a veces se genera gente que piensa que, y para mí también es una forma de robar, generarse horas extras, por ejemplo, en el trabajo. Eh, una licencia médica cuando no estoy enfermo. Entonces, la conclusión que llegué es que el hilar tan fino tiene que ver con que también hagamos sinapsis, porque también pensemos antes de actuar, que son más que ejemplos tan literales, son más bien ejemplos que tienen que ver con que nosotros también nos desafiemos a pensar, a ir más allá. Sí,
Sol, de hecho, es algo súper, es lo que comenta, es algo súper importante. Lo interesante, algo valioso del Talmud es que se abordan temas de prácticamente distintas, de prácticamente todas las áreas eh, de la vida, ya sea a nivel civil, a nivel penal, eh, a nivel marital, por ejemplo. El asunto está en que cuando una persona eh, lee el Talmud, puntualmente yo leo aquellas partes que tienen que ver con la ley no puntualmente, pero cuando uno lee el Talmud va a encontrar diversas opiniones. Muchas de esas opiniones pueden ser contradictorias. Uno dice una cosa, el otro dice algo totalmente opuesto. El detalle está en que no se censuran. Y a qué voy yo es que también eso permite ver distintos puntos de vista, analizar las distintas situaciones. Muchas situaciones son teóricas. Entonces, como tú bien dices, también es una invitación a hacer sinapsis, ya que, por otro lado, el contexto en el que vivieron esos rabinos es distinto al actual. Por ejemplo, las naciones que lo rodean en esa época consideraban como válidas ciertas prácticas que hoy día son claramente sancionables. Entonces, no podemos suponer que las sociedades son fijas, que siempre la gente va a ser igual, porque no, las sociedades van cambiando, y eso es algo que es muy importante tener en consideración. Y respecto a lo que mencionabas, eh, bueno, básicamente una aclaración, más que en el caso de los judíos, si una cantidad era considerada como robo o no, tenía que ver con que si esa cantidad era considerada como sancionable o no. Y así también pasan ciertas cosas. Más que si es robo o no, tiene que ver con el aspecto penal perdón, el aspecto de sanción, corrijo, que se asocia a esa transgresión. Gracias, Fabi. Gracias a ti, de hecho. Luis. ¿Y Olvis? Sí, yo viendo el ejemplo que dijo Soledad, yo lo veo desde otra perspectiva y en la práctica. Por ejemplo, yo trabajo en una fábrica de elementos de sujeción. Hacemos pernos para la minería que son de 1 metro de largo y tiene tolerancia 10 milímetros. Y si los pasamos 1 milímetro, no afecta en nada al uso práctico. Pero ¿en qué afecta? En que si lo permite pasarlo 1 milímetro una vez, después van a ser 2, después, y todo eso se va a desvirtuar. Ya no va a ser 1 milímetro, va a ser, no sé, por 5, 10, 15. Entonces, para mantenerse dentro de los parámetros, creo yo, eso mismo como el ejemplo de la aceituna. Está permitido esto, pero sin salirme eso, porque si no pongo la cantidad de máximo 10, después se va a llevar 50, después llevar un bolso para la casa. Entonces, creo yo, es para mantener como un orden dentro de ese parámetro, no ser tan estricto, porque 10, si permite hasta 10, pero 11 tampoco le va a hacer daño si tiene miles de aceitunas. 11 aceitunas va a hacer daño, pero se iría desvirtuando ese parámetro y se iría agrandando, y al final terminaría en un camión lleno de aceitunas. Entonces creo yo que también por ese lado, para eso se pone una cosa que se ve tan pequeña, pero en realidad es bastante importante. Y eso es verdad, tiene que ver lo que conversábamos de antes, lo que les comentaba sobre el robo hormiga, que uno muchas veces considera que, no sé, que aquello que saca puntualmente no implica o no tiene consecuencias, pero si le sumamos lo que saca mi compañero, por ejemplo, eh, eso se comienza a acumular y efectivamente va a tener una consecuencia en el resultado final. También hay que reflexionar, también es una invitación a reflexionar sobre cómo uno va actuando, cómo uno se va conduciendo en este tipo de situaciones. Y algo importante también que mencionó Sol, que tiene que ver con que a veces cuando uno está en su lugar de trabajo haciendo algo que no debe, también está robándole a su empleador. Y eso también está prohibido. Así como está prohibido que un empleador eh, no le pague el salario o abuse de su empleado, también está prohibido que el empleado robe de su empleador no cumpliendo su trabajo, al hacer cosas que están fuera de aquello para lo que fuimos contratados, o para lo que está ahí. Y bueno, Juan y Eduardo. Gracias. Bien. Quería comentar una reflexión
que tiene que ver con lo que hemos conversado respecto de que existe, bueno, nosotros tenemos como un sistema normativo, que son las normas no ágidas, ¿cierto? Las leyes no ágidas. Y tenemos paralelamente un sistema normativo nacional que regula materias que están relacionadas y que se tienen que aplicar y se deben complementar con las normas no ágidas para no cometer transgresiones. Y aquí caímos en el ejemplo del contrato, ¿cierto? Porque dijimos, bueno, si bien la norma no ágida lo permite, eventualmente el contrato no lo permita, por lo tanto debemos aplicar la interpretación más estricta, que sería la del contrato, ¿verdad? En ese sentido, deme un segundito. En ese sentido, me pasa lo siguiente, que a veces los contratos u otras normas tienen rango inferior respecto de mandatos de Estado que a veces se contraponen. Eso pasa mucho en el derecho laboral. Por ejemplo, el contrato puede decir algo, pero la ley laboral puede decir una cosa distinta. Y por lo tanto esa cláusula del contrato no aplica. Eso, por ejemplo, un ejemplo muy interesante es los contratos de arriendo. Por ejemplo, el contrato de arriendo son contratos dirigidos. ¿Qué significa eso? Que hay ciertas cláusulas que están y que no se pueden sacar y no se pueden modificar. Por lo tanto, si alguien pone una cláusula en ese contrato que no está dentro de lo contemplado en la norma, esa cláusula es nula. Entonces, por ejemplo, si el empleador plantea una prohibición que no está permitida por el ordenamiento jurídico, no vale esa cláusula. Y por lo tanto, según yo entiendo, no debería ser exigible para las personas observantes de leyes no ágiles. Un ejemplo concreto que se me ocurre ahora es, por ejemplo, la hora de colación. La hora de colación es una hora que está protegida por la ley, ¿cierto? La cual no se computa como hora de trabajo. Por lo tanto, los trabajadores tienen el derecho a desplazarse y salir de su lugar de trabajo durante esa hora, si fuera una hora o si fuera media hora. Por lo tanto, si una persona, aunque el contrato o el jefe le diga no puedes salir a comprar afuera tu almuerzo y tú sales, estás incumpliendo el contrato, pero en realidad el contrato no está cumpliendo la ley. Entonces creo que tener conciencia de la orden jerárquico de las normas a las cuales uno se tiene que comprometer también es importante para poder determinar cuáles son las cosas que uno de verdad está obligado a cumplir como observante de la ley no ágil, ¿no? No sé si me expliqué. Y si alguien si están de acuerdo, porque tal vez no diga no, tal vez. Sí, entiendo el punto. De esto tiene que ver con lo que conversaban antes, de que, por ejemplo, sobre lo referente a los impuestos puntualmente, cuando es distinto el caso, pero puntualmente, eh, si, a ver, si se entrega una carga tributaria que, por ejemplo, en el contexto de una dictadura, de un régimen autocrático puntualmente, eh, o si se establecen leyes que representan abusos, puntualmente no hay una, a ver, no hay una obligación de cumplir con esas leyes, ya que está atentando no solamente desde un punto de vista de lo espiritual, sino que también contra la integridad, contra aspectos más abstractos relacionados con la persona. Y en el caso que tú señales puntualmente, claro, eh, si el contrato puntualmente va contra lo que establece la legislación, como tú dices, no, en ese caso en ese caso no es obligatorio seguirlo, de hecho no es válido, porque va contra la ley. Entonces, lo referente al contrato que mencionaba, por ejemplo, era en el contexto de que el contrato esté en regla y en consonancia con lo que establece la legislación. Pero no si en el contrato hay cláusulas que son arbitrarias. Porque ahí, de hecho, quien hace ese contrato está violando las leyes que puntualmente que debería cumplir. Y no es el trabajador, sino el empleador. Eso es lo que entiendo, eso es lo que pienso yo. Ahora, si alguien tiene una opinión distinta, sería genial escucharlo. Eduardo Gutiérrez había hecho una consulta. Ah, sí, Eduardo. Buen punto, Eduardo. Eduardo, ¿estás por ahí? Sí, ahora sí. Sí, Ya. a ver, ¿cuál de todo? Se escucha, ¿no? Eduardo Gutiérrez y Eduardo Acevedo también dijo algo, pero Sí, de ahí lo vamos a leer. Después de Eduardo, sigue Eduardo Acevedo.
Brevemente, lo que menciona Eduardo Acevedo no es para evitar el hurto, sino que es una forma de aporte. El que tiene más, aporta más. Es una forma de justicia, no es para evitar el robo. Es algo como lo que hoy en día los países realizan a través del impuesto a la renta. Hay unas formas muy sutiles de robo, como mencionaba Soledad, que producen un menoscabo. Recuerdo el caso particular que hace unos años atrás se fustigó mucho a un señor ministro que seguramente era muy delicado de posaderas porque quiso comprar una silla para su ministerio con un avalúo de 3 millones de pesos. Entonces, desde las personas que humildemente en su taller usan una silla de paja o se sientan en un tronco, hasta los que van en un coche bastante cómodo, protestaron que la desmesura en gastar 3 millones de pesos en ese ministerio. Son formas sutiles de despojar a los demás, ¿no es cierto? La sutileza aquí pasa a ser como un actor relevante. Y entre las sutilezas hay una que nos afecta mucho, y aquí me gustaría hacerte, Fabián, una encerrona. De verdad, una encerrona. Atrévete, atrévete a decir la verdad. ¿De qué? Hay un robo que lo menciona una y otra vez y es Yehuda Ripko, el robo de identidad. Señor, no robe identidad, usted no es judío. ¿Por qué Ujú. crestita está usando usted una equipa si usted no es judío? Sí. Te hago una encerrona, Fabián. ¿Has notado entre nosotros robos de identidad? Un abrazo. Buena pregunta. Buena pregunta. A ver, es que robo de Me saco identidad mi como... equipo. A ver, robo de identidad como tal, eh, en ciertos aspectos, igual difícil la pregunta, difícil de responder. En ciertos aspectos, la verdad es que en algunas personas me quedo con esa sensación. Tengo que ser honesto. Pero no entre los que están acá, por lo que me he dado cuenta, pero sí en algunas ocasiones me he quedado con esa sensación. Pero no voy a dar nombres ni nada de eso. Solamente eso diré. Tengo que ser honesto. Hay aspectos de los que siento que eh, hay aspectos de los que siento incluso que se le da más importancia a la identidad judía que a la identidad noagia y a lo que son, al punto de compartir solamente reflexiones judías, de hacer que todo gire en función de Israel. No estamos hablando de los judíos, pero siempre y cuando no se deje de lado lo propio. Como país también tenemos cosas que son eh, a nivel universal. También tenemos cosas que son valiosas y que se tienen que rescatar. Entonces, sí, en ese sentido siento que hay un cierto grado de opresión en, en algunos aspectos de la comunidad. Pero, como decía, está ahí voy a ver. Solo levanto la mano. Disculpa, Fabián, muchas gracias por tu respuesta. Sí, la verdad es que te felicito. No se trata de dar nombre. La discreción es un valor que debemos cuidar y regalonear con mucho esmero. Adelante, Soledad. Gracias. Con respecto a eso, a mí me hace harto ruido porque el noajismo es una creencia, filosofía o práctica, no sé cómo llamarlo, que nace y se desarrolla al alero del judaísmo. Entonces me parece normal que algunas cosas se confundan. O sea, está tan ligado al judaísmo que no me parece raro que a alguien le nazca usar una kipá. Ahora, ¿qué tanto nos tenemos que quedar en la forma y no en el fondo? ¿Y cuánto nos corresponde a nosotros hacer juicios con respecto a eso, no? Si a uno ágida le nace guardar Shabbat, eh, quién podría decirle que no? O sea, si es un movimiento que se genera precisamente del judaísmo que guarda Shabbat. Entonces, me parece que es de toda lógica que se confundan de repente las cosas. Ahora, hablar de robo de identidad a mí me parece un poco más grave, porque en realidad los noajidas estamos buscando lo mismo que los judíos, ¿no? Tener una conexión y una espiritualidad cercana con Dios,
regirnos bajo normas similares. Entonces me parece que es normal eso que de repente hayan personas que les nazca usar una kipá. Y yo creo que esos son temas muy personales, de una relación muy personal que tiene la persona con su propia espiritualidad y con lo que le vas y con las cosas en la forma que le hacen tener una mayor conexión con Dios. Entonces creo que es un tema delicado eso. Tanto el judaísmo he escuchado muchas veces que no, que el robo de identidad, hay muchas líneas del judaísmo que tampoco reconocen mucho el noajismo, o sea, eh, no nos engañemos, pues si también nos ven como forasteros. Y probablemente muchos de ellos podrán pensar que estamos robando identidad cuando no es así, pues. Entonces yo creo que hay que ser cauteloso con ese tipo de juicios con respecto al robo de identidad. Yo creo que ahí habría que ahondar más en esa lectura. Quisiera seguir Es una en opinión ese muy personal. respecto. Sí, quisiera seguir en ese respecto si me lo permiten. O sea, sí y no, precisamente por un asunto de que no es simplemente algo que te nace en plan guardar Shabbat, no. A ver, a quienes se les reiteró el guardar el Shabbat fue al pueblo judío en el Sinaí, pero las 7 leyes son de nuestra incumbencia, son para que nosotros hagamos lo que estamos haciendo hoy, revisarlas, mirar cuál es su alcance y cómo a través de ellas podemos mejorar nuestras sociedades. Ahora bien, el asunto de la kipá, que es una indumentaria judía, por ejemplo, a ver, no es como para que la estemos utilizando en plan, no sé, que tipo gorra o algo así. Y el judío, hasta donde sé, el asunto de la kipá, además de para hacer ver su identidad o que sea visible su identidad en la medida que tú miras, bueno, si es judío y tzitzit y toda esta cosa, es porque tiene un significado y tiene una profundidad todo lo que ellos utilizan, ¿cierto? Eso, por un lado, y porque también aparece más a profundidad en las 613 leyes que ellos tienen que cumplir. Y preguntan el uso de la kippah. Básicamente es un reconocimiento de que encima del hombre está Dios. Sí, es lo que tengo entendido. Como la respuesta sencillita. Entonces, eso, o sea, el asunto del robo de la identidad es a lo que, o sea, lo que se refiere básicamente es al hecho de tratar de ir más allá de lo que las 7 leyes nos piden a nosotros. A ver, es como tratar de sumar algo que no necesitamos, ¿sí se entiende? Entonces, en ese sentido, o sea, sí que entiendo esto del asunto de la kipá y lo del Shabbat y todas estas cosas, pero a ver, el Shabbat no es necesario para nosotros cumplirlo. Entendemos su importancia, de pronto la santidad del día, lo tenemos como marcado en nuestra, o sea, estamos conscientes de que ese día está ahí por una razón, tiene una santidad y toda esta cosa. Podemos aprovecharlo a nuestra manera, pero no al modo judío, ¿sí se entiende? O sea, no es que vamos a limpiar toda la casa y hacer una cena y después y apagar todo y después no prender nada y todas esas cosas. O sea, eso ya son prácticas plenamente judías y alaicas y tienen una razón de ser, pero no es algo que nos corresponda porque en las 7 leyes no aparece nada de eso. Y además, como le escuché al rabino Jonathan Galet hace mucho tiempo, él decía, las 7 leyes ayudan a elevar al resto de los pueblos, a los judíos. Las 613 leyes nos ayudan a nosotros los judíos. Eso fue lo que él dijo hace mucho tiempo. Entonces no es simplemente, no es como que sea un asunto de que ellos son más que uno o algo así, por ejemplo, sino un asunto de que ellos asumieron esa responsabilidad en el Sinaí. Ellos dijeron, haremos y escucharemos, ya está.
Entonces ellos que cumplan las 613 leyes, las otras 7 leyes ya son una guía moral para el resto de los pueblos, ¿sí? Y bueno, vaya que nos ayudan. Eso, creo que igual y me pongo a hablar más de la cuenta y me escapo mucho del tema, así que eso. Este, nada, muchas gracias. Gracias, Jackie. Luis. Después Juan, parece, si no me equivoco. Sí, es un poco complejo este tema porque depende la persona, el significado que esté dando. Por ejemplo, si usa una equipada y se pone a hacer un tipo de ritual, ahí ya derechamente estaría infringiendo normas, no ágidas. Por ejemplo, yo en un tiempo usaba una pañoleta que compré para el frío. Y resulta que ahora me doy cuenta que es la pañoleta palestina, pero yo no lo usaba porque era palestino, ni mucho menos. Yo la compré porque se vendió en un tiempo, se fue bastante usada ese tipo de pañoleta con ese diseño, ese color y toda esa cosa. ¿Eh? Pero a lo mejor si un palestino me hubiese visto, pudo pensar que era palestino, pero yo ahora que estudiando todo esto y el tema de los judíos palestinos, me doy cuenta que esa pañoleta era palestina, pero la usé por eso, pues, que era para el frío, porque estuvo de moda en un tiempo, qué sé yo. Y no sé, como por ejemplo, Menache lo regaló una equipada, no sé, no me la he puesto, pero no creo que tenga nada de malo de repente ponérsela, no sé, para cualquier cosa, pero no para hacer una especie de ritual judío, ni mucho menos. No por sentirse, me voy a sentir judío por ponerme una equipa, pienso yo. Gracias. Gracias, Luis. Juan. Bien, muchas gracias, Cristian. Es importante hacer ciertas distinciones respecto a este tema, es muy atingente al robo. Hay ciertas clasificaciones que hay que tomar en cuenta. Primero y ante todo, el lograr diferenciar cuáles son preceptos judíos y cuáles son elementos forman parte de la cultura, pero que no son preceptos, ¿ya? Porque por lo mismo, este mismo debate no lo podemos tener respecto de la tefilá, ¿no es cierto? Del tefilín, perdón, de la filacteria. Porque la filacteria está prohibida para el no ajinal. En todos los casos, no así la kipá. Porque el tefilín es una mitzvot y la kipá no lo es, ¿ya? Pero también hay que tener en consideración otra cosa, y es que dentro de los preceptos, esto es Maimónides, igual pueden haber rabinos que no tengan esa visión. Maimónides dice que los no ágidas, los no judíos en general, pueden observar mitzvot, pero no todas, ¿no? Hay que distinguir entre aquellas que, de hecho, Fabián lo comentó en una clase, pero ahora el robo es muy importante, que aquellos preceptos los cuales solo tienen una connotación espiritual, como por ejemplo el uso de la filacteria, el no ágida no las puede practicar, comete una transgresión de inmediato. No obstante, aquellas que sí son que tienen un efecto en el mundo real, ¿cierto? O sea, un efecto no material necesariamente, aunque sea abstracto, pero en el mundo real, sí son practicables. Como por ejemplo, de hecho, y es por eso que la Seraká es un principio que está instalado en la cultura no ágida, porque aunque pese a ser un precepto de los de Israel, es un precepto que impacta, ¿cierto?, en la justicia del mundo. Entonces, sí es aplicable. Entonces, nosotros lo comenzamos alguna vez en un contexto del cual hablábamos del nivel de mérito que hay en aplicarlas. Cuando un Bené Israel observa este precepto de la Sedaká, tiene mucho más mérito porque él está mandado a hacerlo que el que no. Pero por el lado del robo, paralelamente como espejo, practicar Sedaká jamás va a constituir un robo, ¿no? Entonces ahí más bien viene el contexto de cuando uno aplica una mitzvot, no lo haga con la intención de generar una imagen, ¿cierto?, judaizante, que implique un eventual robo de identidad. En eso, por ejemplo, el tema de la kipá es importante, porque si alguien utiliza una kipá, no comete una transgresión, evidentemente, pero si tú le pones un contexto, puede hacerlo eventualmente. Ese es el punto. Pero creo que para poder discernir eso claramente hay que primero tener más o menos conciencia de cuáles son las mitzvot y cuáles no lo son, y cuáles tienen una connotación de prohibida propiamente tal, y cuáles se puede relativizar esa prohibición. Eso, gracias. Gracias, Juan. Mira, respecto a lo que comentas de la equipa como tal, podría decirse que es una tradición
una tradición judía en sí. Y hay un detalle importante, es que si bien es cierto, el uso de equipa en ciertos contextos para un está permitido, por ejemplo, si me van a una sinagoga u otros podría utilizarla, también está el detalle en que el uso de elementos que se refieren a la cultura judía o que son parte de la observancia judía pueden por un lado generar confusión en la gente. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si una persona va conduciendo un auto en Shabbat, y esa persona no va con una equipada, con tefilín y todo eso, probablemente cuando lo vean van a pensar que es un judío que está manejando un Shabbat, por un ejemplo. Ahora, si esa persona, aparte de eso, comete un acto ilegal, claramente puede fomentar el antisemitismo, ya que basta con que un judío o una persona en grupo determinado, no son otros judíos, por ejemplo, hasta los árabes también, o mapuche, basta con que uno de ellos haga algo para que se engloba todo el grupo. Eso por un lado. Y sería injusto porque aparte de eso sería a partir de una persona que ni siquiera es judía. Por otro lado, si un no ágida utiliza símbolos que son judíos, se expone a ser atacado por cierto grupo antisemita. Entonces es un arma de doble filo. También por ahí va la cosa. Va por un lado a proteger la identidad, pero proteger los riesgos que se asocian a eso, tanto desde el punto de vista del generar difamaciones en grupo, pero también exponerse. Hoy en día hay grupos antisemitas que están altamente activos en ciertas partes del mundo y no conviene en absoluto que se confunda. Luis, Sí, quería pasar un aviso comercial. Cuando vino Menache, regaló la equipa y también regaló estos hilos azules. Y yo, como soy artesano, me hice un llavero, lo encapsulé. ¿Ves? Ahí está. Pero como recuerdo, ahí están los hilos, no sé si se ve, están los hilos ahí, están encapsulados. Entonces estos llaveros los hago yo también, por si acaso. Pero este lo tengo es como un recuerdo. No es que yo le vaya como un objeto de idolatría, no, nada de eso. De Superpoderes. adoración. Eso. por favor. Solo tenía eso. Bueno, bueno, quiero agradecerle a todos por el tiempo que hicieron participar de esta clase. Espero que les haya sido útil y fue genial poder haber seguido interactuando después de la clase. Estuvimos como 20 minutos intercambiando ideas y eso es genial, porque significa que tenemos bastantes cosas que abordar y analizar. Así que de verdad, muchísimas gracias por su participación y espero que todos tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Chao, Fabi. Igual a todos.